Quiero establecer, y le agradezco muchísimo el que me tome esta llamada, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, un hombre que ha luchado en muchos frentes, muchos frentes, muchos de ellos muy complejos, comprometiendo todo en aras de pacificar este país. Lo he visto trabajar, te reconozco, Alberto Capella, tu trabajo, y ahora, en este pasado fin de semana, hemos visto a un Cancún muy violento, y yo te agradezco que tomes esta comunicación para que de viva voz tú nos expliques qué es lo que sientes que está pasando allá. Alberto Capella, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Mi querido Pedro, pues muchísimas gracias, y la verdad me da mucho gusto estar en este espacio, que te lo felicito, la verdad, y reconozco y te deseo el mayor de los éxitos, como siempre, querido Pedro, y gracias, pues muchas gracias por la presentación. Espero que sea la primera de muchas pláticas en este espacio. Espero también que sí, estoy seguro que sí. Alberto, este fin de semana he platicado con mucha gente en Cancún. Sí. Están nerviosos porque hoy se están dando actos violentos en medio de la calle, entre la gente, señoras con niños manejando, en fin, todo esto pues tú lo tienes controlado a través de las diferentes cámaras que hay ahí en el puerto, pero yo quisiera tu versión. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando la expresión de un fenómeno que es producto de varios factores que trato de resumirlos muy brevemente. Hay una enorme descomposición de orden institucional y también muchas afectaciones de carácter social por políticas que se tomaron en algún tiempo. En la presencia del crimen organizado por más de 25 años con mucha fuerza, en algunas etapas de estos 25 años con mucho silencio, mucha tranquilidad, pero sí aprovechando un mercado en donde lamentablemente Quintana Roo es uno de los lugares en donde más droga se consume, particularmente por la cantidad de visitantes que tenemos, que son cerca de 20 millones al año. Entonces hay una demanda de consumo importante. Eso provoca la presencia de grupos criminales. Prácticamente todos, Pedro, los que operan en el país tienen cierto nivel de presencia en alguna región de la parte turística. Número 3, hay una descomposición institucional de proporciones verdaderamente inexplicables. No entiendo cómo esta entidad, que es un paraíso, que es el rostro de México en el mundo y que tiene una actividad y un crecimiento económico verdaderamente descomunal en relación y proporción a otras entidades federativas, tenga ese poco nivel de desarrollo institucional, particularmente en sus policías, llámese las de investigación, llámese las municipales, llámese la estatal. Por otra parte, pues somos una de las dos entidades en donde pues tenemos la nada grata situación en donde 2 exgobernadores están presos por diferentes razones, particularmente algunas que tienen que ver por su relación con actividades ilícitas fuertes, y un fenómeno importante que se da en los últimos años de un cambio de estrategias en materia del combate a la delincuencia, tanto del orden federal como particularmente del orden local. Entonces, esos son los elementos generales que te puedo decir. Cada uno de ellos puede ser un tratado, Pedro, de lo que ha sucedido. Por otra parte, pues vivimos 2 Quintana Roo, un Quintana Roo del sur que es relativamente tranquilo, con una esencia importante de la gente verdaderamente de la entidad, que es familias de hace muchísimo tiempo, y un Quintana Roo del norte que es, bueno, pues la presencia de personas migrantes, pujantes, que encontraron oportunidades de desarrollo en la entidad y que, bueno, pues vienen con otra visión de otra cultura y otras costumbres de otras entidades federativas, inclusive de otras partes del mundo, porque es impresionante, Pedro, la cantidad de extranjeros, particularmente empresarios, muchos trabajadores de empresas prestadoras de servicios con acento de otras partes, que bueno, pues es increíble la capacidad de oferta de trabajo que hay en esta entidad, que hasta a extranjeros, muchos de ellos, miles de ellos, se les da oportunidades en esta entidad. Entonces, esos son los fenómenos generales. Cuando inicia esta administración en el 2016, inicia en el momento exacto en que entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal. A mediados de junio, tú sabes que el nuevo sistema ha traído una serie de propuestas, de retos institucionales que pues lamentablemente nunca terminaron de crecer, porque bueno, pues ya hubo un cambio la semana pasada nuevamente, donde analizamos en el artículo 19 constitucional, aumentamos 9 delitos más que ameritan prisión preventiva,
Entonces, bueno, pues cambia un poquito la esencia de lo que era este sistema. Pero en esa curva de aprendizaje, en instituciones que no tenían la capacidad ni siquiera de atender lo que era el sistema anterior, que era un poco más sencillo, bueno, pues se creó una crisis sumamente lamentable, un inicio de una administración que venía con mucha fuerza, con mucho aval social, y que, bueno, pues ha tenido siempre en la mente el Ejecutivo Estatal, el gobernador Carlos Joaquín González, la visión de transformar radicalmente este tema de la seguridad de los ciudadanos a través de la transformación de las instituciones. Entonces, en los primeros 2 años se dio a la tarea de empezar a reconstruir una policía estatal que pues era una policía eminentemente de Chetumal, no operaba de manera adecuada con inversión o presencia de recurso humano en la zona norte del estado, donde está Cancún y Playa del Carmen. Uh-huh. Entonces se empezó a hacer esa reconstrucción y en ese lapso de tiempo pues nos dimos cuenta que, bueno, yo todavía no estaba aquí, seguía todavía en el centro del país, pero se dieron cuenta que, bueno, pues el problema no era en esencia el tema estatal, sino la enorme cooptación que había en las autoridades municipales. Y se empezó a trabajar en ese proceso que fue insuficiente todavía para las dimensiones de este nivel de descomposición. Por otra parte, tienes una policía ministerial que, si analizan los resultados del año pasado con el análisis de los resultados que nos puedan dar en las investigaciones de los 700 homicidios que hubo aproximadamente, pues te quedas verdaderamente, ahora sí que impresionado de la ausencia de eficiencia en la capacidad de estos procesos de investigación. Hubo un esfuerzo importante el gobierno federal anterior de crear un operativo similar al que se dio en Baja California Sur, el que en su momento se dio en Guerrero, y se mantuvo cierta contención. A partir del 1 de diciembre se cambia la estrategia, viene una visión distinta con el tema de la Guardia Nacional. Los miles de elementos que había, bueno, pues se concentran a nivel central muchos de ellos, y bueno, se crea una especie de vacío de esa presencia que había a partir del 1 de diciembre, hasta que evidentemente fuera una realidad lo que se acaba de aprobar por parte del Congreso la semana pasada, que es el tema de esta famosa Guardia Nacional. Nosotros, por nuestra parte, a nivel local, yo llegué prácticamente a finales de septiembre, principios de octubre. Lo que me dio la tarea es pues hacer la estrategia que tú sabes, Pedro, que yo conozco, que soy totalmente creyente de esa visión de articular todos los esfuerzos locales en una sola estrategia. En Quintana Roo hay 11 municipios, 11 corporaciones policíacas municipales, más la del Estado. Entonces, lo que yo propuse fue alinear este esquema de mando único, trabajar perfectamente articulados con el objetivo de depurar las corporaciones municipales, porque la capacidad que tienen de operación es dimensionalmente mayor cuánticamente a la que tiene el Estado, es prácticamente 4-1. Entonces, creas una competencia y un infiernito que los conozco yo perfectamente por mis experiencias institucionales anteriores, que en lugar de dedicarte a combatir delincuencia estás peleándote con el de enfrente, ¿no? Con la policía municipal, porque no hacen o dejan hacer o traen niveles de corrupción lamentables. Entonces, andar cargando con esos estigmas te provoca una imposibilidad de poder crear esa confianza con la ciudadanía que es indispensable para avanzar en este proceso. Entonces, hemos ido avanzando, pero pues nos hemos topado, el Ejecutivo Estatal y tu servidor, pues que pues sí es muy fuerte el tema de las policías municipales en términos de ese control inclusive político que han creado por mucho tiempo. Entonces, hay una cantidad impresionante de interés alrededor de ellas. Hemos avanzado de manera importante en Benito Juárez, ha habido una oposición radical en solidaridad. Me sorprende la actitud de Notompe Blanco también con relación a este esfuerzo. Isla Mujeres y Cozumel se han sumado. Cozumel de manera total y absoluta, sin ningún cuestionamiento, y curiosamente Cozumel es el único municipio que trae una reducción del 40% en incidencia delictiva cuando está trabajando de manera articulada con el Estado, que es prácticamente para mí el ejemplo más importante. En Benito Juárez hemos tenido ciertos matices, debo reconocer la gran determinación de la presidenta municipal Mara Lezama, pero ella también va llegando el 1 de octubre. Entonces, pues evidentemente la novedad de lo que se ha encontrado, todo el relajito que había en la administración anterior, pues han sido sorpresas también importantes para esta nueva administración. Sin embargo, debo subrayar una cosa, hacían una crítica de ella, es que te entregó el mando único y ha crecido los homicidios. Pues no es cierto, Pedro. Los primeros 100 días, del 1 de octubre en adelante, tuvimos 124 homicidios. En los 100 días anteriores a su llegada hubo
80 homicidios, es decir, tenemos un 31% menos de incidencia delictiva, porque el tercer trimestre del año pasado, del 2018, en Quintana Roo fue verdaderamente atroz la cantidad de homicidios que hubo. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo es un esquema de espectacularidad, porque lamentablemente, Pedro, también estamos inmersos ya en un proceso electoral para el próximo junio, se va a renovar el Congreso. Oye, Alberto, sí. De repente circula un video que todos pudimos ver en las redes sociales. Sí. Se baja, hay un alto, ¿no? Un alto de un semáforo. Se baja de un vehículo un tipo, encara a una Suburban, saca un arma larga y empieza a pegar de balazos. Puedo asumir que es una lucha de cárteles, ¿no? Sí. ¿Qué son? ¿Jalisco Nueva Generación y Sinaloa o Zetas? Es lo más seguro, estamos en eso, validando esa información y eso es lo más seguro. ¿Es lo más seguro? De esos que te menciono, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Sí. Pero, Alberto, hay cualquier tipo de cárteles ahí, y luego también me hablan de otro ingrediente, que es que dentro de las caravanas migrantes que han llegado de la frontera sur, algunos se quedan. Hemos visto este mismo caso, por ejemplo, en bandas de colombianos o de hondureños en Jalisco. ¿Lo mismo tienes en Quintana Roo y en Cancún específicamente y Playa del Carmen? Es mucho más que en cualquier parte del país. Es mucho más. Por ejemplo, la parte de los grupos colombianos, yo tengo una relación muy cercana con la Policía Nacional de Colombia desde hace muchísimos años, entonces tengo bien identificado el fenómeno de ellos porque pues lo han compartido. Y creo que pocos conocemos ese fenómeno. Hay bandas que se llaman la de gota a gota, ¿no? Que son presuntos prestamistas que van, ofrecen 100 pesos, por darte un ejemplo, ¿no? A una persona que tiene problemas económicos y le dicen que le van a cobrar 20 pesos por semana de intereses. Entonces la gente piensa que es un tema fácil, ¿no? Pues está pensando en la inmediatez de resolver un problema. Cuando no pagan, lo cobran con violencia, lo cobran con homicidios, lo cobran, o sea, es gente violenta. Entonces ahí tienes un fenómeno delictivo importante. Estos mismos grupos, después, cuando ya identifican la vulnerabilidad de estas personas, que generalmente son pequeños comerciantes o vendedores ambulantes, a ratito le dicen, oye, ya me pagaste, pero me quedaste debiendo, entonces ahora te voy a cobrar una cuota para protegerte. Entonces empiezan a extorsionarlos. Entonces provocas todo un círculo, y son comunidades completas, son centenares de personas las que tenemos identificadas. Aquí entran y salen. Hay otro grupo de colombianos que se dedica al robo domiciliario, que de hecho pegó mucho en la Ciudad de México en algún tiempo, pero con la conectividad que tenemos con Colombia, pues ellos vienen, roban, se regresan y se acabó. Acabamos de detectar una banda nueva que nos ha pegado la semana antepasada, que es la banda de los Rolex, ¿no? Se dedican a asaltar personas con relojes importantes, y aparte, ese es el tema de esas bandas que tenemos de ese origen o nacionalidad. Tenemos otra, la banda de los cubanos, que estos cuates se dedican al asalto a cuentavientes. Entonces ya tuvimos una tragedia recientemente con un piloto que fue ultimado. Afortunadamente la tecnología nos permitió determinar ciertas circunstancias y ya hay 3 personas detenidas como presuntos responsables de este lamentable hecho. Entonces estamos limpiando, Pedro, pero como nunca. O sea, ahorita puedes ver detenidos particularmente en estos últimos meses, como no había en la historia del Estado. Tenemos ahorita, de hecho yo voy a ir a una reunión con un grupo de empresarios importantes de tiendas de autoservicios, porque bueno, pues nos han estado pegando de una manera importante con robos con violencia en tiendas de autoservicio. Entonces sé cómo vamos a resolver eso, pero lo que quiero enfatizar es que este territorio es un paraíso para la gente de bien, pero también es un paraíso para la gente de mal. Sí. O sea, la gente que trae otra intención viene y encuentra un nicho de oportunidad importante. También por la enorme capacidad económica que tiene esta entidad y el gran desarrollo que hay. Entonces, pues es como miel para las abejas, ¿no? Sí. Entonces, estamos en eso, estamos construyendo las instituciones. Yo sí confirmo que es muy complejo el escenario, es un crecimiento hace muchos años, pero hay 3 elementos fundamentales que nos van a permitir resolver esto. Primero, hay voluntad política de quien gobierna, y quien gobierna es una persona honesta, muy echado para adelante y muy comprometido con el tema y enamorado de su estado. Número 2, cada vez empezamos a
generar un nivel mayor de comprensión y de acercamiento con la sociedad civil. La sociedad empieza a creer en lo que se está haciendo, ya no está indiferente o apática, ya empieza a expresarse, ya empieza a denunciarnos, a decirnos es fulano de tal, o sea, ya hay ese acompañamiento que no existía antes. Y número 3, ya hay una importante transformación en las fuerzas del orden. Estoy batallando, es mi dolor de cabeza más grande es ese, Pedro, no es, créeme, la capacidad delictiva de los grupos que tenemos aquí, es el enorme nivel de cooptación y corrupción que hay en las instituciones. Ese es mi dolor de cabeza todos los días. Y eso obviamente refleja una gran ineficiencia. Entonces, ese proceso de reconstrucción que estamos generando, pues es ahorita la prioridad para tu servidor, porque sin equipo humano, pues no puedo enfrentar el fenómeno. Entonces, sabemos lo que hay que hacer. Llegó ya un nuevo fiscal hace casi 2 meses, trae una visión similar, sé que traemos una perspectiva similar y eso nos va a permitir desarrollar pues que la otra parte, que es la fiscalía, porque yo puedo hacer lo que tú quieras en la parte preventiva, pero si la fiscalía no se transforma, no hay mucho que hacer. Entonces tiene que ir a la par el desarrollo de las policías preventivas con la parte de la fiscalía. Entonces estamos en ese proceso importante. Yo considero, según mis números y mi análisis, que si se acomodan ciertos factores que los estamos empujando, creo que ahí van, particularmente el apoyo del gobierno federal. Tenemos una presencia importante de uno de los almirantes que conoce más de seguridad pública, Marine, que yo lo admiro muchísimo de hace muchos años, que es el almirante José Luis Vergara Ibarra, y pues bueno, está aquí como responsable del tema de la Guardia Nacional. Entonces, esa colaboración y ese acercamiento y esa confianza nos permite articular esfuerzos. Tenemos una Fiscalía General de la República, un delegado que yo no había visto en mis otras experiencias. Casi Batea decía, lo que ponemos a disposición termina con una orden importante judicial que nos ayuda obviamente a ir sacando a esta gente de la calle, ¿no? Entonces, también hay una presencia importante con una experiencia del comisario de la Policía Federal, hay el Centro Nacional de Investigaciones muy importante. Entonces, hay una calidad de funcionarios federales de primer nivel que le hacía falta pues su contraparte local. Entonces, el gobernador ha hecho ese esfuerzo de manera determinante. Insisto, no es de los gobernadores que ve la incomodidad de este tema y prefiere decirle a papá gobierno federal, ven y resuelve, ¿no? Al contrario, él trae el liderazgo, todos los días está metido en el tema. Tenemos una reunión semanal muy sofisticada, exige cuentas, o sea, es una cosa verdaderamente para mí muy alentadora en términos de lo que viene a mediano plazo en el Estado. Entonces, espero que a finales de este año, Pedro, estemos hablando de otra cosa. Ojalá logremos ese avance importante y estemos conquistando cada semana, porque pues no es, espérense a diciembre, ¿no? El tema es, espero cada semana estar dando resultados importantes con apoyo de estas instituciones federales y obviamente del tema de la Fiscalía. En 2 semanas consecutivas hemos tenido enfrentamientos importantes, cosa que no pasaba con las policías locales, con detenidos. De hecho, un delincuente de buen nivel ultimado un enfrentamiento con elementos míos. Entonces, esa es una muestra de que queremos cambiar las cosas, pero no tienes idea las dimensiones de la profundidad de esta fosa séptica que es la criminalidad y la descomposición institucional aquí en el Estado. Sí tengo, Alberto, y además yo cuando vi tu cambio para allá, supe que te ibas a enfrentar a gran parte de lo que me estás contando, pero también ya irán conociendo tu estilo. Eres un hombre disciplinado, eres un hombre de carrera, de muchos años, de mucho conocimiento. Y yo te pido por favor que hagamos el compromiso con nuestro público en México, en los Estados Unidos, para que en un rato más te vuelva a hablar, para que nos hables de las mejoras, porque hace falta. Yo creo que Cancún, bueno, hoy por hoy toda esta zona el sureste mexicano es fundamental para nuestro desarrollo, y ahí tú estás al frente y espero que haya, para satisfacción de todos, un mejor panorama. Te mando un abrazo y te agradezco, Alberto Capella. Gracias por el espacio, Pedro. Gracias. Buen fin de semana. Saludos. Gracias. Este hombre es el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Nos hizo un panorama muy amplio de cómo están las cosas. Hay un deterioro institucional y yo no me había dado cuenta, pero sí, hay 2 personas que fueron gobernadores del Estado que están en la cárcel, Roberto Borges y Mario Villanueva, y desde el tiempo de Mario Villanueva, por eso le hablaba de entre 20 y 25 años, desde el tiempo de Mario Villanueva yo empecé a ver un deterioro ahí que para qué te cuento, ¿no? Sí, los cárteles desde hace muchas décadas se hicieron
cargo presente y ahora cargo de todo el narcotráfico en esa zona. Y ¿no? las policías, Alberto, las policías, lo que dice Alberto Capella. O sea, de repente me encuentro con policías que están más mezcladas con el narcotráfico y con los grupos delincuenciales que los propios grupos delincuenciales. ¿Cómo voy a poder trabajar con eso? Entonces, pues el asunto no es fácil, pero yo estoy seguro que, y les digo, miren, en esta chamba que tenemos, sabemos quién sí, quién no dentro de las autoridades. Este hombre, Alberto Capella, es duro en serio, y le ha tocado lidiar con toros muy bravos como los Arellano Félix en Tijuana, por ejemplo, y a él le tocó la limpieza de Tijuana antes de que viniera otra vez un deterioro para esa ciudad fronteriza, pero ha estado en el ojo del huracán, en el norte, en el centro y en el sureste de nuestro país, y ahora le toca esto, que es un verdadero margallate con la mezcla de muchos grupos delincuenciales dentro y fuera de la autoridad, y pues no es un asunto fácil.